¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte del proyecto y en esta ocasión vamos a comenzar ya con la creación del proyecto de Book Hub. Para esto vamos a hacer el uso de Intel IDEA como idea de desarrollo. Así que sin mayores preámbulos vamos a la escena de desarrollo para iniciar con nuestro proyecto. Ya nos encontramos acá en el Intel IDEA y lo que voy a hacer es, voy a seleccionar la opción de nuevo proyecto. En este caso le colocaré como nombre Book Hub-API. Recuerda seleccionar esta opción de acá que dice Spring Boot. Luego la ubicación. En mi caso yo lo voy a guardar, por ejemplo, acá en usuarios. Y suelo colocarlo siempre en descargas. Finalmente, siéntete en la libertad de tú ubicarlo en el mejor lugar o carpeta donde sueles colocar pues tus proyectos, ¿ok? Entonces acá lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta que diga proyectos de Go y acá voy a almacenar el proyecto, ¿ok? Luego, bueno, el lenguaje de programación que vamos a utilizar para este proyecto es Java. El tipo de gestor de dependencias voy a elegir lo que es Maven. Y acá en la información que me proporciona Maven voy a comenzar a editar la siguiente. En group voy a dejarlo así como com.handcode. El artefacto o el artifact va a tomar el nombre del proyecto, lo dejo tal cual. Y en el nombre del paquete también lo voy a dejar hasta acá. Con respecto a Java, a la versión, recuerda que para este proyecto utilizaré JDK en su versión 21. Esa es la versión que vamos a trabajar. Y acá también Java 21. Y acá, bueno, si bien es cierto, no aparece muy bien, pero acá hay que elegir 21 y en la parte del packing, por favor, hay que elegir el packing YAR. Solo que acá no se nota muy bien un poquito por la resolución que tiene la pantalla, pero acá debería aparecerte packing y lo dejas marcado en la opción JAR o YAR. Entonces, recapitulando, nombre del proyecto, la ubicación, eso lo dejo a tu libertad, lenguaje de programación Java, el type Maven, el group ID y el artifact y el package, yo lo estoy dejando de esta manera. La versión de Java que voy a utilizar es la versión 21 y acá el packing, recuerda que tienes que elegir JAR. Luego le voy a dar siguiente y acá es donde voy a comenzar a incorporar todas las dependencias. Comenzaré con wet. Voy a insertarle JPA para que me inserte el proyecto de Spring Data que funciona como una capa de abstracción que nos va a facilitar pues el trabajo con la base de datos. Recuerda que web lo que hace es permitir ya incluir independencias, ¿no? Para poder incorporar la construcción de una API bajo el enfoque de REST. Asimismo, también la parte de Spring Web lo que hace es incluir un contenedor como Tonka. Cabe recordar que lo que estamos utilizando acá es Spring Boot y Spring Boot es un proyecto que se monta sobre Spring Framework y que tiene como propósito facilitarnos toda la configuración y creación de un proyecto bajo el enfoque de Spring Framework. Spring Data, como te acabo de decir, puntualmente es un módulo que también tiene como propósito abstraer y facilitarnos todo el trabajo con las bases de datos, sean bases de datos relacionales o no relacionales. Luego de eso, vamos a agregar Postgre, que en este caso es el gestor de base de datos que vamos a utilizar y por lo tanto necesito agregar su correspondiente driver. Asimismo, voy a agregar lo que es Lombok. Y Lombok también es una dependencia que nos va a facilitar o simplificar algunas sintaxis que tengamos que incluir en clases Java mediante el uso de anotaciones, que ese es el propósito, digamos, principal que tiene el Lombok. Por otro lado, vamos a agregar DevTools. Y esto de acá es porque vamos a hacer ciertos cambios en el código. Entonces lo que yo quiero es que cada vez que guarde esos cambios,
no estar haciendo el proceso de detener Tomcat o detener el proyecto y nuevamente iniciar el proyecto. Entonces, por ese motivo es que ahí ingresa Spring Boot DevTools. Simplemente como ya viene activado, yo guardo los cambios y lo que hace es volver a reiniciar todo o recompilar todo el proyecto para poder visualizar esos cambios que he realizado. ¿Ok? Entonces, y también validation, las validaciones, que también las voy a necesitar en una etapa del desarrollo. Entonces, el proyecto está comenzando con las siguientes dependencias: Spring Web, Spring Data JPA, la parte del driver para Postgre, Lombok, Spring Boot DevTools y la parte de las validaciones. Una vez que tengo eso, le doy crear y simplemente ahí espero el tiempo que tengo que esperar. Y cuando ya tengo toda esta información, observa que ya me entrega toda la estructura básica o elemental pues que tiene todo proyecto generado con esta tecnología que es Spring Boot y apoyado en Maven. La estructura es bien simple. Tengo una carpeta src donde voy a estar escribiendo todo lo que es el código fuente. Dentro tengo una carpeta recursos donde mayormente voy a estar manipulando lo que es el archivo de propiedades. Tengo una carpeta de test que ya en su momento veré cuando tenga que crear todas las pruebas unitarias. Las pruebas o las clases se crearán en este paquete. Y luego tengo un archivo POM XML que puntualmente ahí vamos a encontrar todas las dependencias que iremos utilizando en el proyecto y las que necesitemos las iremos incorporando dentro de este archivo llamado POM. Asimismo, en el POM vas a encontrar toda la descripción como nombre, la versión del proyecto, la descripción y entre otras propiedades que son importantes. Eso lo encuentras en el pom.xml. Una vez que tengo eso, lo siguiente que vamos a hacer es pasar a preparar toda la configuración de la base de datos. Bien, con el tema de la base de datos, bueno, lo primero es que voy a entrar a la parte de pgadmin o pgadmin y lo primero que voy a hacer es simplemente dejar creado la base de datos. En mi entorno de trabajo yo tengo utilizando la versión 16. Si tú tienes una versión superior o inferior, da lo mismo, no hay ningún problema porque simplemente necesitamos el Postgre como servidor para crear la base de datos y almacenar toda la información. En este caso le vamos a dar clic derecho acá, crear database o database y le voy a poner este nombre, book hub-db. Vamos a guardar. No te preocupes que este error ya corresponde a mi configuración. Simplemente lo que voy a hacer es cerrar, confirmar, actualizar acá y ya puedo ver acá la base de datos que acabo de crear. Hasta el momento acá en la sección de esquemas no voy a tener ninguna tabla y eso ya las tablas se crearán cuando configuraremos todas las entidades, que eso lo vamos a ver en unos minutos. Una vez que tengo eso, simplemente minimizo mi pgadmin y me dirijo a la parte de application.properties que lo vas a encontrar en las carpetas de recursos, la cual se encuentra en la carpeta main de la carpeta src. Entonces ingresamos acá y acá simplemente voy a copiar y pegar una configuración que es muy sencilla y práctica de comprender, que es esta de acá. La primera línea puntualmente es una línea que ya viene con la creación del proyecto y representa el nombre de la aplicación. La segunda línea, que es esta de acá, es para configurar la ruta base de todos tus controladores que van a representar los endpoints. Entonces, esa ruta base se recomienda siempre comenzarlo con diagonal API, diagonal y B1. El B1 representa la versión del API que estás construyendo. Luego viene un conjunto de propiedades que representan toda la configuración de acceso a base de datos, como por ejemplo la cadena de conexión, el usuario, el password que colocaste durante el proceso de instalación y asimismo también la configuración del driver con el cual
le permitirá en todo caso a este proyecto Java conectarse o hacer conexión con la base de datos que estamos indicando acá. Un detalle importante en esta línea, en mi caso, yo estoy trabajando con el puerto 5432 y eso, ¿cómo tú puedes saber cuál es el puerto donde se instaló tu POJRI? Es bien simple. Vamos acá, tú vas a tener sea uno, dos o más de dos, pero si tienes uno, simplemente haces esto, clic derecho, propiedades, y te vas a la parte de conexión y ahí vas a poder obtener el dato del puerto. Lo más probable es que el puerto que tú tengas sea el 5432. Entonces, ese es el número que tienes que colocar acá. ¿Ok? Y bueno, el password, como ya te había comentado, es el password que has colocado durante el proceso de instalación de POP. Luego tenemos esto. Como te había comentado, durante el proceso de la creación del proyecto, Spring Data JPA simplemente es un proyecto que abstrae o simplifica el proceso de comunicación con la base de datos. Sin embargo, este proyecto se monta sobre un framework. Ese framework puntualmente es Hibernate y es aquel que se encargará de tomar todas las instrucciones que nosotros escribamos con Spring Data y hacer todo el proceso de transformación a SQL. Y es aquel framework que se va a comunicar de establecer el puente de enlace con nuestra base de datos, tomando como referencia estas propiedades. Ese framework lleva como nombre Hibernate y JPA viene de Java Persistent API. O sea, ¿qué significa eso? Es que hay un proceso donde lo que se hace es tomar todas tus clases que van a ser tu modelo de datos y persistir esa información en una fuente de datos. A ese proceso también se le conoce como ORM, Object Relational Mapping. ¿Ok? Entonces, todo ese proceso detrás lo hace Hibernate ya por nosotros. En resumen, Hibernate viene a ser el framework de persistencia de datos que implementa el enfoque de Java Persistent API y Spring Data básicamente lo que hace es ser un módulo de abstracción que simplifica la comunicación directa que nosotros podamos realizar con Hibernate. Entonces, por ese motivo es que para hacer esa configuración hay que colocar estas propiedades. Y acá simplemente le digo a Hibernate, hey, por si acaso estamos utilizando como base de datos Postgre. Por lo tanto, necesito que utilices este dialecto. ¿Qué significa el dialecto? Si bien es cierto, todas las bases de datos relacionales manejan un SQL estándar, pero cada uno lo que hace, o sea, cada proveedor de base de datos lo que hace es toma el SQL y le pone un poco su toque, lo personaliza. A esa personalización es lo que se conoce como el dialecto. Entonces, es muy distinto las funciones que yo pueda estar utilizando en Postgre que de repente en MySQL o en otro gestor de base de datos. Entonces, por eso es muy importante indicarle a Hibernate, hey, por si acaso, este es el dialecto con el cual tú tienes que procesar las queries. Luego, llevo esta instrucción que es DDL, que viene de lenguaje de definición de datos, donde se encuentran las instrucciones de create table, alter table, alter column. Entonces, simplemente le estoy diciendo a Hibernate que cuando él encuentre esta base de datos, simplemente tome el modelo de entidades y actualice ese esquema de base de datos. Pero no es no es el único valor, sino que también puedo decirle solamente crea, o cada vez que ejecute el proyecto crea y elimina. Pero si no quiero que haga nada, le puedo decir nada, deshabilitado. En este caso, como vamos a estar en una etapa de desarrollo, vamos a estar constantemente modificando las entidades, que son las clases. Por lo tanto, voy a necesitar que el modelo de base de datos siempre esté en constante actualización para que vaya a la par, y por ese motivo lo voy a dejar en update. Ya cuando esto quede estable y lo mande a producción, ahí ese update lo cambiaré por un none. Y estos últimos de acá simplemente sirven para poder visualizar cuál es el proceso que Hibernate hace en esa transformación, porque como este es un proceso
abstracto, transparente, cuando te salen algunos errores, como que como es una caja negra, necesito tener algún rastro como para saber más o menos dónde es que está el error en el caso falle alguna query o alguna conexión a la base de datos. Entonces, por ese motivo le digo, muéstrame esa información del SQL en la consola. Y quiero que me lo muestres bajo este formato SQL. Tan simple como eso. Y las últimas dos líneas lo voy a hacer, ¿por qué? Como nuevamente, estamos en una etapa de desarrollo y bajo un contexto que estamos trabajando en equipo, puede ser que yo me pueda estar encargando de un módulo que tiene que ver con la compra de libros. Entonces, para poder simular esa compra de libros, voy a necesitar información de libros, autores y categorías. Entonces, yo no puedo estar esperando que mi compañero termine todo el mantenimiento de datos para yo tener esa información. Eso sería no aceptable o no negociable bajo un enfoque ágil. Entonces lo que hago es trabajar con data ficticia o los mocks. En este caso, lo que voy a hacer es tener un archivo que tenga puntualmente la carga de datos de prueba que a mí me permitan ya trabajar toda la información del flujo de la compra. Ya más adelante, cuando todas esas funcionalidades estén completas, pues conversaré con mi equipo y simplemente uniremos esos módulos. ¿Ok? Entonces, esa es la configuración que te tengo de la base de datos. Recuerda que esto igual lo vas a tener en el código fuente para que simplemente lo puedas reutilizar. Bien, y por último, te voy a mostrar dónde se crea este archivo data-test.sql. Eso vamos a crearlo acá en la zona de recursos, clic derecho, nuevo archivo. Le coloco el nombre de data test.sql. Para eso te recomiendo que te apoyes en herramientas de IA, como por ejemplo ChatGPT, y le indiques que tienes una estructura de tablas con tales columnas y que por favor pues te genere un conjunto de datos para que simplemente los copies y los pegues. Como en este caso, yo tengo toda esta información y ya tengo ahí toda esa data. ¿Ok? Entonces, ese sería lo referente a la configuración de base de datos, y en la siguiente parte ya comenzaremos la parte de la construcción de los paquetes para iniciar pues con la parte del mapeo de las entidades. Así que te veo en ese video.